Hola mundo de las ideas contrariadas, sean todas y todos bienvenidos al episodio número 2. Carlos, ¿cómo estamos? Muy bien, Miguel, aquí iniciando un nuevo año, un nuevo episodio del podcast. Espero y deseo para todos nuestros escuchas pues muy buen año y que todos nuestros sueños y nuestras metas se hagan realidad. A excepción el de las uvas, ¿no? Porque eso prometemos, pero nunca se cumplen. Eso de ir al gimnasio y ponernos fitness, pues como que no funciona. No es algo que se nos dé. Y menos con la gastronomía que tiene esta hermosa ciudad. Somos ricos culturalmente hablando en cuanto a gastronomía. Pero bueno, iniciemos con este nuevo episodio. Esta vez vamos a hablar un poco sobre la educación, cómo se mide, ¿no? Cómo hemos notado que se mide y las expectativas que hemos visto. Híjole, es un tema complejo, pero bueno, creo que es complejo y a la vez es importante porque justamente es el reflejo de la sociedad y como país también es lo que, como nos ven de afuera, ¿no? El nivel educativo que tenemos como personas es importante. Y hablando de educación, hace poco escuchaba una polémica, si así le quieres llamar, que tenía el presidente de los Estados Unidos mexicanos. Ahí hizo una pequeña crítica al Tecnológico de Monterrey, una de las universidades mejor rankeadas a nivel mundial. Y creo que es la mejor rankeada a nivel nacional. Y él decía o criticaba no tanto el nivel educativo, sino la forma en que ellos tratan a sus trabajadores docentes. Okay. Que es que su sistema es que los contratan por un periodo escolar y luego los corren y los vuelven a recontratar, con la finalidad de que no generen pues antigüedad. Y posteriormente, cuando se quieren retirar o cuando los corran o cosas así, pues su liquidación sea menor, ¿no? O simplemente no exista. Okay. En este sentido, tuve hace poco la oportunidad de platicar con alguien que pues es cercano ahí al sistema que tiene el Tecnológico de Monterrey en cuanto a contrataciones, y me parece que los pagos o los sueldos que perciben los profesores de ahí pues no es nada despreciable, ¿no? Sí. Tengo entendido, no me consta, no tengo datos así verídicos, fue simplemente algo que me hicieron saber. Un profesor de ahí, dependiendo del grado académico que tenga, porque tú sabes, ahí enseñan pues licenciaturas y cosas así, entonces alguien con un doctorado, por ejemplo, ahí cuando da clases en español anda ganando 500 pesos la clase hora, bueno, más bien la hora clase. Okay. Y tengo entendido que si son clases en inglés, les pagan alrededor de 700 pesos. Una buena cantidad. Entonces es, creo yo, un buen sueldo. El Tecnológico de Monterrey fue justamente lo que le contestó el presidente, ¿no? O sea, nuestros empleados gozan de prestaciones superiores a las de ley. Que con esta referencia que te hago, pues me parece que sí son buenos sueldos, aunque pues también habría que ver ahí esa parte, ¿no? Cómo afecta a futuro el que no genere esa antigüedad en la empresa. Que déjame decirte, no son los únicos que lo hacen. Hay muchísimas empresas que lo hacen. De hecho, el problema de outsourcing que existe, ¿no? Que existe en el país. Pero bueno, enfocándonos en educación, ¿tú crees que haya algún impacto, por ejemplo, entre profesores bien pagados, profesores mal pagados, entre profesores que sí puedan generar esa antigüedad y cosas así? ¿Tú crees que eso impacte en la educación de las personas? Bueno, yo creo que es una buena pregunta porque, o sea, ¿qué tanto impacta y qué tan bien remunerados estén los profesores? Tiene más que ver con qué habilidades y qué conocimientos tienen, ¿no? Y sobre todo hablas de este grado, ser bueno, primero tener una licenciatura, una ingeniería, pero ya va más allá al tener un posgrado, una maestría, un doctorado, ¿no? Son mayores las habilidades y por ende mayor la enseñanza que puede dar un profesor. Pero, por ejemplo, también es más interesante esta parte del presupuesto, ¿no? Que se puede destinar a las escuelas. Okay. Ahorita lo mencionabas a la parte de una escuela privada, el TEC de Monterrey. La cuestión del salario de los profesores, la antigüedad. Se entiende que hay a lo mejor un pequeño disgusto, o no sé llamarlo así, o que cause ahí ruido, ¿no? Pero ahora también podemos hablar de lo que es la educación pública, ¿no? Y a lo mejor esta referencia a lo que hablas del presidente. Ahora mencióname algo sobre la educación pública, ¿no? Y aquí podemos entrar un poco a lo que es el gasto público. Hay como saben, cierto porcentaje del PIB se asigna a la educación pública. En este punto, de todo este dinero que se asigna,
o este financiamiento que se tiene, se sabe que, bueno, esos son datos de la OSDE, del 93, no, el 83% de este financiamiento se va directo a pago a los profesores, ¿no? De los niveles educativos que tiene la educación pública. Ya contando todo el personal administrativo y que trabaja en las escuelas, se eleva a un 93%, dejando un 7 alrededor de un 7% libre para gastos operativos. A lo mejor este inmueble, cosas relacionadas a los inmuebles de la escuela, ¿no? Pero parece ser que una gran cantidad es asignada a los profesores. Sin embargo, estaba leyendo que pues, estamos considerados a nivel mundial, como todos estos países que pertenecen a la OSDE, como los profesores peor pagados, ¿no? Los últimos lugares. Son los que menos ganan. Los que menos ganan. Y por ende piensas que, o bueno, yo pensaría que si ganan poco, quizá pues no hagan su trabajo de la mejor forma, ¿no? De la mejor forma. Y justamente hablando así en datos, creo que últimamente se le ha dado gran relevancia a que México necesita pues mayor educación. Uh-huh. O necesita, yo me acuerdo que por ejemplo se ha hablado, una de las propuestas o de las referencias que decía el presidente cuando estaba en campaña era que debía haber educación media superior y superior para todos, que debía ser universal. Y ahorita tú me estás diciendo que, bueno, sí hay datos que dicen que gran parte del Producto Interno Bruto va destinado a educación. Sin embargo, también gran parte de ese dinero pues realmente no llega a ser aprovechado por los alumnos. Sí. Y tal vez ni siquiera llegue a ser aprovechado en las instituciones para compra de materiales y compra de equipos y cosas así. Pues porque se pierde en burocracia al final. Sí, a fin de cuentas. Y yo pensaría, burocracia, pero ¿en dónde? Si los profesores son mal pagados, pues entonces ¿dónde está todo ese dinero, ¿no? Exacto. Y recuerdo, ahorita viene a mi mente noticias de años pasados donde había gente que, por ejemplo, pertenecía al CENTE, que cobraba mucho dinero y que quizá ya ni siquiera estaba en este plano, ¿no? Sí. Entonces, creo que hace falta, o uno de los problemas aquí en este país es justamente que se debe de regular eso. Justamente un dato de la OSDE dice que en otros países, por estudiante, se destinan $11,231, mientras que México solo destina 3,320. Uh-huh. Entonces eso te habla de que pues realmente la educación en México comparada con la educación en otros países pues sí está muy, muy por debajo, ¿no? Muy por debajo. Y en cuanto a los sueldos de los profesores pues también creo que pues ahora me explico por qué cuando yo estudié en escuelas públicas. Uh-huh. Muchos de mis profesores iban a dormir. Sí. Entonces yo llegaba a clase y mi profesor llegaba también y se sentaba en su escritorio y estaba dormido y pues ahora entiendo, ¿no? A lo mejor no le pagaban lo suficiente. Aunque también me pregunto porque yo lo veía bien vestido y en un carro del año, ¿no? Sí. Y decía, pues ahora que me dices esto de que son mal pagados, pues quizá lo entiendo porque se iba a dormir, ¿no? Pero, ¿qué más? ¿Qué puedes aportar sobre esto? Bueno, mira, y todavía entrando en ese aspecto de que, o sea, sí es de los salarios más bajos que tienen, uh-huh, pero también es de lo que más se aporta a los profesores, o sea, comparado igual, estos datos que estamos dando ahorita son relacionados a la OSDE. Sí, sí. También en el documento que encontré dice que, sin embargo, también lo que se asigna de presupuesto a financiamiento de educación pública, el porcentaje que les hablaba de un 83% asignado a los profesores, es muy alto a comparación de otros países. ¿Qué pasa? Que en otros países a lo mejor el aporte es menos hacia salarios de profesores y más recursos se asigna a inmuebles, a equipo de cómputo, a infraestructura de la escuela, ¿no? A materiales, laboratorios. Entonces, ¿qué pasa? O sea, te das cuenta, es una balanza que desproporcionada, ¿no? Sí, sí. Porque a la vez la OSDE, a todos los países que la integran, dice que el porcentaje es alto el que México invierte a los profesores, o sea, es mucho, sin embargo se les paga poco. Okay. ¿Esto a qué puede ser alusión? A que también a lo mejor medir el nivel de escuelas que existen en el país, ¿no? Porque, o sea, somos un país bastante grande, sí, una población muy alta, pensando de las más grandes que hay a nivel mundial, y por ende, pues, ¿cuántas escuelas no existen en el país, no? ¿Cuántos profesores no hay para cada tipo de materia y todo eso? Entonces se entiende que a lo mejor se necesita un recurso alto porque tienes una alta cantidad de trabajadores. Y de hecho, digo, ahorita que recuerdo mencionado de que es una alta cantidad de trabajadores, tenías un dato sobre pues, cuáles son los más empleados que hay más en
en el país, ¿no? Según datos del 2020 generados por el gobierno mexicano, hay una estadística muy interesante que dice, primero que nada, que las mujeres tienen mayor probabilidad de alcanzar una educación superior. Uh-huh. Y el segundo dato es que la mayoría de las mujeres que son profesionistas trabajan justamente en el área docente. Sí. En el área de educación básica y media superior. Entonces es un dato muy importante. Gran parte de las profesionistas de nuestro país se dedican a la educación. A la educación, ¿no? Sí, también, si igual no mal recuerdo, me decías que también es, o sea, el mayor número de empleados se tiene a nivel docencia, si no mal recuerdo. Sí, exacto. Y es a lo mismo, ¿no? Porque hay que reconocer la cantidad de escuelas que deben de existir en el país, desde el nivel básico hasta el nivel medio superior y superior, y hasta hablando a nivel posgrado, en educación pública. Sí, el dato correcto es que, por ejemplo, el 98.5% de las personas que estudian para ser educadores o para trabajar en la docencia se dedican a la docencia. La docencia, o sea, no, diferentes, por ejemplo, con otras carreras como trabajos y atención social, donde el dato dice que solo el 88% de esas personas trabajan realmente de eso. Las otras tienen actividades diversas. Entonces la docencia en México pues es una de las carreras que, digamos, si te dedicas a la docencia, trabajas en la docencia. No es que andes por ahí haciendo otras cosas, ¿no? Aunque la cuestión... Como dicen por ahí, no los ingenieros terminan de taxistas, los docentes no. Esos son docentes y docentes. Aunque también la cuestión es el salario que tienen, ¿no? O sea, hay trabajo, pero el salario es el que hace un poco de ruido, ¿no? Y ahora, bueno, ya hablamos un poco de esta parte del gasto público, empezamos con la parte de la educación privada, del TEC, ahorita hablamos un poco del gasto público. Yo ahora pensaría... Bueno, hay un presupuesto asignado, hay dinero. Pero ahora, ¿qué pasa con el estudiante? Igual, basándome otra vez un poco en la OSDE, dice que el 50% de las estudiantes de 15 años no tienen las suficientes habilidades ni matemáticas ni de lenguaje en comparación a otros países, ¿no? O sea, estamos por debajo de... Sí, de hecho, si no mal recuerdo, justamente México está rankeado como en el lugar 109 aproximadamente. No recuerdo exactamente, pero sí, estamos arriba del lugar 100 en cuanto a nivel educativo. Sí. Una vergüenza. Es una vergüenza. Es una vergüenza porque creo que en el mundo hay como 192 países, ¿no? O sea, estamos mal. Estamos mal hay que reconocerlo. En educación. Y a mí me sigue haciendo ruido eso que decían, ¿no? De que educación para todos. Ok. Pero ¿qué tipo de educación? O sea, porque no es dar educación por dar educación a todo mundo y shalala, como quieras, sino qué tipo de educación. Y es cierto lo que dices. Creo que ha habido muchos estudios en años recientes que justamente sugieren que los adolescentes, los jóvenes, incluso jóvenes universitarios, no tienen comprensión lectora. Y si nos vamos a las habilidades matemáticas, pues también estamos mal. Sí. ¿No? Recuerdo una anécdota que me platicabas hace poco. Pues ya ves que en este país, cuando no te quedas, por ejemplo, en la prepa o en la universidad, pues lejos de esforzarte para el siguiente año competir de mejor manera, pues vas y te manifiestas y haces ruido, ¿no? Sí. Y tú me comentabas que alguna vez viste un documental donde por qué en México no quieren estudiar ingenierías, ¿no? O por qué no quieren estudiar carreras que van enfocadas a ciencias básicas como son matemáticas y física. Y ciencia básica. Si nos pudieras compartir esa pequeña anécdota. Sí, o sea, es muy, muy curioso, ¿no? Es un documental tipo youtuber de aquellos años, yo creo que era como del 2010, por ahí rondaba en esas fechas. Y ya saben, típico aquí en la Ciudad de México, hacer marchas por los que no tienen la oportunidad de entrar a una escuela de nivel superior, ¿no? Y hay que ser sinceros, la mayoría pues están por la máxima casa de estudios, que es la UNAM, ¿no? Es la principal. Y este sujeto, no recuerdo el nombre, si no le daría el crédito, pero la verdad no lo recuerdo, estaba entrevistando a los alumnos, ¿no? De cuestiones de por qué estaban marchando, y les preguntaba qué carrera es la que quieres estudiar. Y sorprendentemente, él en las entrevistas que empezó a realizar, se dio cuenta que todos iban por las ciencias sociales en común, y la que más salía era ciencias de la comunicación, si no mal recuerdo. Pero literal así ciencias sociales, ¿no? Y él en el transcurso empezó a preguntar, pero oye, ¿por qué no estudiar una ingeniería, no? O sea, incluso yo creo que en ingeniería puede haber lugares disponibles, o termina habiendo lugares disponibles, que en las ciencias sociales, ¿no? Y pues sí, básicamente la respuesta de todos los entrevistados es que las matemáticas son difíciles, ¿no? No me gustan las matemáticas. En cierto punto está bien, o sea, la verdad, si no es lo tuyo, ¿para qué vas y ocupas un lugar que a lo mejor otra persona sí puede ocupar?
Sí, sí. Pero esto lo estamos vinculando con lo que comentaba hace rato, ¿no? De que en rango de edad de 15 años, saliendo del nivel básico, no cubrimos las habilidades necesarias en comprensión lectora y matemática, razonamiento matemático. Razonamiento matemático. Razonamiento abstracto, creo que le llaman, ¿no? Cuando acomodas figuritas y armas secuencias de números y cosas así. Sí. Y sí tienes mucha razón en eso. Realmente creo que el nivel... bueno, hace poco vi los libros que usaban o que se usan actualmente en educación primaria. No. Y son los mismos que yo usaba. O sea, te hablo de hace 20 años, quizá un poquito más. Que yo iba a la escuela, a la educación primaria, y los libros siguen siendo los mismos. Sí. Entonces, ¿a qué va esto? Que el mundo ha cambiado, el mundo es diferente hoy en día. Entonces, pienso yo que antes de pretender abarcar o llegar a un mayor número de personas que cuenten con educación, primero debes de actualizar la educación que estás dando. Y si así están los libros, me imagino que los profesores están igual. Siguen enseñando las mismas cosas, siguen bajo los mismos métodos. A mí todavía me tocó que si te portabas mal te pegaban con un palito en las manos. Hoy en día ya no lo pueden hacer. ¿Es que era escuela católica o qué? No, era escuela de gobierno. Ok. De las que están olvidadas y que te piden ahí una cuota porque no llegan los recursos del gobierno o alguien se los roba. ¿Que dónde queda, no? O sea, educación pública hay un presupuesto asignado, pero te piden cuota. Pero bueno. Exactamente. Y eso a nivel, ¿Y se a quejan nivel primaria, secundaria, a nivel medio superior, a nivel superior, lo de las cuotas nunca va a dejar de existir. Sí. Y yo me acuerdo, por ejemplo, ¿no? Decía, no, es que en la primaria en la que yo iba todavía había pizarrones de esos de gis, ¿no? Sí, los verdecitos. Y a veces las banquitas ya estaban desoldadas, cosas así, y decían, pues no hay dinero, ¿no? Y yo no sabía los datos que ahorita nos acabas de compartir de que tanto dinero se va a la educación. Pero yo siempre veía un tipo que vivía ahí en la escuela, o sea, tenía su casita ahí. El conserje, el conserje, y yo decía, ese canijo, ¿por qué vive aquí, no? Sí. Porque me acuerdo que tenía hijos, y yo envidiaba a los niños, porque sí, imagínate tener ese patiezote ahí para jugar, ¿no? Todo lo que quieras. ¿Y de qué vivía ese señor? Sí. O sea, realmente vivía ahí. Sí, no era así como un indigente que fue adoptado por la escuela. Sí, o sea, no, el señor vivía bien ahí, te digo, tenía casa, y ahora que tú dices, yo nunca lo vi trabajar. Ajá. Pero pues ahora que mencionas esto del gasto y que pues a veces no se sabe dónde se va todo ese dinero, pues ahora entiendo, o me hago una idea de que quizá el señor vivía de ahí, ¿no? Pero bueno, eso es punto y aparte. Pero entonces, ya hasta se me olvidó que te estaba diciendo. ¿Por qué salió esto? Lo de que no estamos bien preparados, ¿no? Ok. Creo que parte de eso pues tiene que ver porque muchos profesores ya son o están enseñando lo que enseñaban hace 20, hace 30 años, que quieras o no ya está desactualizado. O sea, realmente en estos días el mundo está creciendo y está avanzando de manera inmediata. Sí. Lo que fue hace 15 días hoy ya es obsoleto. Y si nos vamos a nivel tecnológico, pues lo vemos más fácilmente, ¿no? Entonces, la educación va por ahí. No nos sentimos preparados, no sabemos leer. El no saber leer, no sé a qué se deba. Creo que es una parte de cultura que tenemos los mexicanos de que no nos gusta leer. Y ahora con el bombardeo que tenemos de las nuevas tecnologías, pues menos leemos. Porque todo lo escuchamos o todo lo vemos o todo, pues lo sabemos a medias, ¿no? Por chismes ahí del amiguito, de la amiguita. Y no nos esforzamos por leer, ya no leemos periódicos, ya no leemos revistas. Entonces es un problema que vamos acarreando poco a poco. Te digo, los documentales que te mencionaba hace rato, los estudios que hacían, que decían que alguien que ya estaba en la universidad no sabía leer, no tenía comprensión lectora y tampoco tenía las bases matemáticas. Uh-huh. ¿Y qué pasa? Que bueno, eso justamente es lo que nos ha llevado a estar rankeados en un nivel tan bajo, ¿no? de educación. ¿Qué más puedes aportar, Miguel? Pues mira, ya entrando un poco ahora sí a medir la calidad del alumno, Uh-huh. La calidad que tiene la escuela para ofrecer la educación, también podemos pensar cómo se puede medir esto, ¿no? A nivel país, a nivel México. Uh-huh. Es el problema que existe y se reconoce que no hay un indicador que nos pueda decir qué tan buena es la educación, ¿no? Hace unos años se estaba haciendo este examen, esta prueba para medir el nivel educativo del país, que se dejó de hacer, Uh-huh. para no meter presión a nuestros queridísimos estudiantes. Uh-huh. Pero, o sea, no era tan malo, ¿no? Pero bueno, ya eso quedó aparte. En un paper, igual que estaba leyendo, un artículo científico, un estudiante de doctorado de una universidad de Baja California estaba haciendo este análisis, ¿no? Sacando un indicador en cómo medir la cuestión del presupuesto que se asigna del gasto público asignado a las escuelas contra los resultados, ¿no? Y pues forma básica lo hizo con estadísticas, sacó algunos indicadores. Un indicador es una medida, es una medición que te dice
qué tan bueno o qué tan malo es algo. Y resulta que el gasto público ha crecido, obvio, para la educación. Ha ido en aumento desde los años que empezó todo esto, ¿no? Ha ido en aumento. No tiene una recesión o algo así. Y esta persona, con los pocos valores que pudo adquirir sobre los resultados educativos o qué tan buena es la calidad de los estudiantes, o bueno, la calidad de la educación y aparte el nivel de desempeño de los estudiantes, no encontró una relación. O sea, nuestro nivel sigue siendo bajo y sin embargo el presupuesto sigue aumentando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Podría pensarse que no tiene una relación, ¿no? Porque uno pensaría es que no se asigna tanto presupuesto a la escuela, por eso los resultados no son buenos. Pero no va por ahí. Ahora me voy a ir un poco a relacionarlo a un nivel internacional. Aquí mi estimado Carlos dice que tengo una pequeña obsesión con Corea del Sur, pero es a lo que me voy a enfocar. Es sabido, y si no lo van a saber de mi propia voz, que en Corea del Sur existe cierta presión al estudiante. Tuve que leer un poco más porque había visto y escuchado así de una forma muy simple, pero ya leyendo e informándome, para ellos la educación o el nivel educativo es el máximo pilar en las familias y en la sociedad. Más allá de los del dinero que puedas llegar a percibir o de tu estabilidad económica, el nivel educativo vaya es muy prestigiado. Entonces existe una alta tensión, una alta exigencia para los estudiantes. Allá es muy muy difícil entrar a una universidad. Entre lo que hay de escuelas públicas y escuelas privadas, en su mayoría son y tienen un mayor índice de estudiantes en escuelas privadas. Existe una alta demanda y un estrés muy, muy elevado para los estudiantes. Entonces ellos sí desde su nivel básico están empeñados en estudiar y en estudiar. El llegar a un nivel de escuela superior ya es como que lo más complejo, lo más difícil, porque dicen que los exámenes sí son bastante pesados. Ingresar es muy muy difícil. Pues hay quienes no lo logran, ¿no? Pero ¿qué pasa en relación con esto? Uno pensaría que al menos aquí en el país como que no se ve una alta preocupación por entrar a una universidad. Te digo, y más con esto de estos pases libres, pase directo, ¿no? A las escuelas superiores, ¿no? Que tiene el POL y el UNAM principalmente. Y pareciera que no se nota una exigencia, ¿no? En el nivel educativo. O sea, el que presenta el examen, sí. Si bien le va y estudió, y es bueno, pues quedan entre sus primeras opciones. Y el que no existen escuelas que así en automático, bueno, esto lo he escuchado de la UNAM, no sé si el Poli lo tenga, pero en automático tienes una escuela ahí que te pueden asignar. O sea, si no estaba dentro de tus opciones, pero quieres seguir estudiando, te asignan cierta escuela, ¿no? Que están ahí. Pero sí, a nivel internacional, sí hay escuelas que la verdad, o el nivel educativo es muy exigente para los estudiantes. Sí, justo lo que mencionas ahorita es algo muy cierto, ¿no? Creo que la educación superior en México, por hablar de educación superior me refiero a estudios universitarios, estudios ya profesionales, está muy infravalorada, ¿no? Aquí, como bien dices, es muy sencillo llegar. De hecho, un dato de la OSDEC dice que el 97% de los estudiantes en México tienen opciones a un pase directo. Mientras que en promedio en los países miembros de la OSDEC, solo el 70% tienen pase directo. Okay. Y todos los demás, como en el caso, por ejemplo, de Corea del Sur, pues tienes que, pues ahora sí que competir contra otros y realmente ganarte un lugar. Y aquí, en México, es muy, muy fácil realmente entrar a una universidad. Yo sí, pienso que sí. Con un poquito de empeño, porque tampoco es regalado. O sea, tampoco es como exacto. que... Sí. Quieres una buena escuela, hacer referencia a la UNAM, la máxima casa de estudios, pues tienes que poner un poquito de empeño. O sea, también nadie te va a regalar nada, ¿no? Para entrar a la prepa, que fíjate, es otro dato de la OSDE. Un país como México, que es un país en vías de desarrollo, dicen estas personas que saben que lo ideal sería que los jóvenes tengan una educación media superior profesional. ¿A qué se refieren? A que en tu educación de preparatoria y vocacional obtengas un título como técnico, porque esto beneficia a que posteriormente, si tú ya no tienes un lugar en la universidad, puedas tener un mejor trabajo. Sí. Y hay datos duros, ¿no? El 35% de los estudiantes inscritos en nivel medio superior, de esos 35%, más bien, perdón, el dato es que solo el 35% de los estudiantes que están en educación media superior en México están inscritos en programas
profesionales, Ajá. donde pueden tener un título profesional, Sí. ¿no? Justamente hablando de los países, por ejemplo, en vías de desarrollo, lo que mencionaba anteriormente, de que la OSDE menciona que lo mejor sería que los jóvenes en nivel medio superior tuvieran una educación profesional, es decir, obtuvieran un título al terminar su educación media superior. El dato que nos proporciona la OSDE es que en México solo el 35% de todos los alumnos inscritos en nivel medio superior tienen una educación técnica. Ajá. Mientras que en otros países, que están igual que México en vías de desarrollo, tienen el 42% de sus alumnos tienen esa educación técnica, ¿no? Entonces eso te habla de que pues la gente está más preparada, al menos a nivel medio superior, Sí. para salir al campo laboral, mientras que en México una mayor cantidad está en busca de entrar a las universidades, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo se refleja esto? Bueno, pues la OSDE dice que las personas que tienen un título, que cursaron educación media superior de manera profesional, el 67% tienen trabajo. Ok. Pues lo mejor, en este caso en países como México, pues sería que los jóvenes tuvieran, o la gran mayoría de los jóvenes tuvieran una educación media superior profesional. Uh-huh. Como decimos, o como lo mencionamos antes, creo que la educación superior aquí en México está infravalorada. Cualquiera entra. Y aparte, con todas las escuelas privadas que hoy en día pues hay, muchas universidades de esas que te dan títulos por ir solo los fines de semana, creo que también tiene que ver con lo que mencionabas del estudio, ¿no? O sea, ¿por qué si están incrementando pues el gasto público para la educación? ¿Por qué realmente el nivel educativo sigue siendo tan bajo? Uh-huh. Y yo creo que en parte es por eso, porque hoy en día hay escuelas que pues liberan cédulas, liberan títulos, pero realmente no tienen el nivel y no tienen la preparación suficiente para pues estar a la par de ciertas instituciones, ¿no? De ciertas instituciones, y eso te hace que como país realmente no tengas un nivel. Vuelvo a lo mismo, o sea, y lo que decías de Corea del Sur, ¿no? O sea, Corea del Sur, alguien que ya va a la universidad es alguien pues, ya respetado. Sí. Porque no todos lo pueden hacer, no todos lo pueden lograr. El país vecino, país del norte, también hace lo mismo. Ahí no todos van a la universidad. Ahí a lo más que aspira la gran mayoría de la población es a una educación media superior. Y a la universidad, son universidades muy caras. Sí, ojo con eso. O vas por una beca, porque eres muy bueno en lo que haces, que también están las becas deportivas, pero también eres muy bueno. Las becas que son para las artes y todo eso, que hasta donde yo sé en México eso no existe. No. Pero si tú llegas a una universidad allá, pues es sinónimo de que eres muy bueno en lo que haces, o de que realmente lo vas a aprovechar, ¿no? Y por algo Estados Unidos creo que es un país que tecnológicamente está muy avanzado, uh-huh. Y mucha de su tecnología es creada por gente de Estados Unidos que va a las universidades y realmente lo aprovecha. En México no se da eso porque pues a veces a la universidad vas y a pasar el tiempo, vas a emborracharte y cuando te das cuenta se te fueron los 4 años de licenciatura y pues no aprendiste nada. Por ejemplo, aquí es válido, ¿no? Entrar sobre ese tema. En efecto, ¿no? Entrar a otras universidades en otros países es muy complicado, casi no hay escuelas públicas, la mayoría son privadas, así que hay que pagar una alta colegiatura. Ahora hablando de que aquí en México hay escuelas privadas, pero al menos ofréceme realmente una educación de calidad, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ¿qué pasa en otros países? Hablando de Estados Unidos, los jóvenes pues piden préstamos al banco. Uh-huh. Y esto me recordó un documental que vi sobre la crisis del 2008 allá en Estados Unidos. Y justamente a los que más se vieron afectados, o parte de la población que se vio más afectada, fueron los estudiantes, porque la mayoría tienen que pedir préstamos al banco para poder cursar sus estudios superiores. Sí. ¿Qué pasó? Que en esta crisis del 2008 la economía tuvo ciertos problemas, subieron las tasas de interés, ¿no? Entonces los chavos se vieron totalmente acribillados por las tasas, o sea, sus préstamos se elevaron de una forma inimaginaria, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué afrontaron los chicos de aquellos años? Estamos hablando de 2008. En primera, se ve desde el esfuerzo que están haciendo los chavos por obtener una beca o una beca deportiva o una beca académica, ¿no? Uh-huh. O sea, desde ahí ya se ve el interés y el compromiso que tienen por su educación. Desde ese momento uno pensaría que incluso ya tienen un plan de vida, ¿no? O están seguros de lo que quieren hacer. Sin menospreciar la educación aquí en México, pero a veces muchos entramos o muchos entran, depende del que esté escuchando y en qué rubro se siente o qué rubro cree que pertenece, que como estudiante, pero a veces no lo apreciamos, ¿no? O sea, no lo valoramos. Bueno,
sigo con esta parte de ingresar, esta crisis del 2008, de estos chicos que se endeudaron, terminaron sus carreras, y qué pasa en Estados Unidos, que a veces los bancos son como de, ¿sabes qué? Pues vente a trabajar conmigo, ¿no? Sí, sí. Sé que no lo vas a pagar, o sea, mientras sigan pasando los meses, se siguen elevando los intereses que estás debiendo, se vuelve imposible. Ajá, imposible de pagar. Entonces, en aquellos años que hicieron los bancos, se jalaron a todos esos profesionistas que salieron de las universidades a trabajar con ellos. Sí, sí. Pero fíjate el impacto que tuvo, pero el interés que hay por los estudiantes. Ahora bien, aquí en México, ya pensando, bueno, a lo mejor lo fácil que puede ser entrar, como dices, también amerita estudiar, porque hay carreras que también son muy demandadas, no todos pueden entrar, y eso es bueno, que no todos puedan entrar y que los mejores entren. Pero ya pensando en esa parte, estudiar, o sea, y regreso un poco a lo de Corea del Sur, de lo que estaba viendo de este documental, o bueno, de estas entrevistas, estoy en unas entrevistas. Ya los chicos que estudian ahí, tanto nacionales como internacionales, dicen que también se presta para echar relajo. Y no está mal, ¿no? O sea, también es una época donde estás joven, puedes echar desmadre, puedes estar tomando, saltando clases y lo que sea. Pero a fin de cuentas debe existir cierto compromiso, porque si no, digo, no sé ustedes en qué nivel se encuentren, están estudiando, ya salieron. Hay gente que ya nunca lo volviste a ver, que hicieron desmadre y a fin de cuentas pues ya no terminó, ¿no? Esa es la otra cara también. Sí, bueno, nadie dice que sea malo echar relajo. Sí. Pero justamente lo que pasa aquí es que no eres consciente de lo que implica estar en una universidad. Sí, mientras que en Corea del Sur y en otros países donde la educación está por los cielos y es muy buena, hiciste un esfuerzo quizá donde durante un año te pasaste estudiando, durante un año no tuviste vida social. Eso es real. Para alcanzar alcanzar un lugar. Aquí en México no. O sea, sales de la prepa te la vives en el puro relajo. Sí. Y no aprendes nada y, bueno, no generalizo, ¿no? Hay gente excepcional que es muy buena y que tiene tiempo tanto para el relajo como para ser muy bueno en sus estudios. Exacto. Pero también es cierto que, pues, y lo hablo por experiencia, porque yo lo viví, pues la gran mayoría de la gente que estamos en prepa o que estudiamos la prepa, pues nos la pasamos en el puro relajo. Sí. Y entonces no sales bien preparado. Y de ahí viene lo que llegamos a la universidad y no sabemos leer y no sabemos matemáticas. Esto también aunado a que muchas veces en las escuelas públicas se presta de que, pues bueno, no vas a pasar, pero vete a una obra de teatro donde conozco al organizador y me va a pasar una lana por ahí por los boletos vendidos. Bendita escuela pública. Que también se da. O sea, también se da. Y son de los vicios que quizá como alumnos deberíamos de entender que no están bien. Y no los entendemos. No, o sea, puta que lo dices. Bueno, sí. Te digo, sí, o sea, son vicios que tenemos como sociedad. Porque no podemos culpar a nadie. O sea, el profe te puede mandar a las obras, pero si tú eres consciente de que tu responsabilidad es estudiar para pasar los exámenes, pues no vas a ir a la obra. Y te ahorras una lana y al profe con el paso del tiempo se le va a quitar la costumbre de estar mandando a obras porque ya nadie va a ir y ya no va a ser negocio para él. Ya no va a ser negocio. Cosa que no sucede en otros países. O quizás sí. Puede ser, ¿no? Yo lo dudo realmente, ¿no? Porque como te repito, en otros países creo que la gente está mentalizada a hacer el esfuerzo, tanto económicamente como intelectualmente, para ganarse un lugar dentro de una universidad. En México no quiero decir tampoco que te estén en la vuelta de la esquina dando volantes para que ingreses a la carrera que tú quieras. Tampoco es así. Tienes que esforzarte. Pero vaya, en comparación con otros países que son de primer mundo, si así lo queremos ver, Estados Unidos, Alemania, Japón, Corea del Sur, Noruega, Suiza, sí, te tienes que ganar un lugar realmente en la universidad. Tienes que competir, ¿no? Entonces, esa es una parte pues muy importante. Aquí entras a la universidad y a veces no valoras lo que deberías de valorar. Yo tuve compañeros en la universidad que estando en cuarto o quinto semestre de la carrera te decían, no, a mí dame la fórmula y los despejes. No me interesa saber de dónde salió. Yo solo quiero aplicar. Sí. Y creo que como profesionista son cosas que ya no... Son vicios que ya no debes de tener. Porque cuando sales a la parte laboral, pues ya no se te permite eso. O sea, ahí ya no hay nadie que te dé una fórmula, que te dé un despeje, ¿no? Ahí te dicen, resuelve esto y cómo lo vas a hacer no me interesa, ¿no? Y si no eres bueno, allá afuera hay como 700 que pueden hacer tu trabajo. Exacto. Y también hablando ya esto un poquito de la parte laboral, yo recuerdo por ahí alguna estadística que hay, que muchos profesionistas ganan alrededor de 6,000, 7,000 pesos al mes. Sí. O sea, siendo profesionistas. Después de 4 años de estudiar en una universidad, después de 3 años de haber pasado por una educación media superior.
Exacto. Yendo hacia abajo, ¿no? Pesos. ¿Cuántos años han sido? Y fíjate, me acuerdo ahorita, me platicaron, una chica estudió en una universidad privada, en el Valle de México. Ok. Zootecnia. Uh-huh. O sea, le gustan los animalitos y todo eso, ¿no? Zootecnia. Entró a trabajar y lo que le pagaban era menos de lo que ella pagaba de colegiatura. Madres. Entonces imagínate el nivel educativo. Exactamente yo no sé a qué se deba esto. Pero yo pienso lo siguiente, ¿no? O sea, cada año salen, por decir algo, 10 ingenieros mecánicos. Ok. Y van a pedir un trabajo a una empresa. Y entonces llega el chavo que a lo mejor sí se esforzó, que a lo mejor hizo el intento por aprender, que sí aprendió. Llega a su entrevista. Las ingenierías son pesadas, a veces no tienes tiempo pues ni de aprender inglés, ni de aprender otro idioma. Y en la empresa pues, lo primero que te dicen es, ¿sabes inglés? Pues más o menos, ¿no? Pues bueno, ¿sabes esto? El chavo es muy bueno en cuanto a sus conocimientos técnicos. Y la empresa le dice, ¿cuánto quieres ganar? O te pagamos, no sé, 8,000 pesos. El chavo dice, no, por 8,000 pesos no voy a trabajar. No voy a vender, ¿no? Porque el chavo sabe lo que vale. Sabe lo que le costó y lo que invirtió. Uh-huh. Y dicen, bueno, pues te llamamos. Y llega el otro chavo que llega de esas escuelas donde vas cada fin de semana y te dan tu título. Chavo Okay. sin saber nada. Sí, sí, sí. Pero lo que sí sabe es venderse. Y son esas gentes que te avientan un chorro así bien, bien bonito y... ¿Qué quieres en la vida? No, voy a ser gerente de la empresa en un mes, ¿no? Te lo dicen así, son sinvergüenzas también. Los he conocido. Y le dicen a este chavo, pues te pagamos 6,000 pesos al mes. Y el chavo sí, lo tomo, ¿no? Lo tomo. Entonces, tienes tantos profesionistas que abaratas realmente pues el valor, o bueno, sí, devalúas el conocimiento realmente de la gente, ¿no? Me ha tocado conocer empresas, por ejemplo, Volkswagen, que es una empresa automotriz, donde en la parte de diseño de autos, de la parte que hace ingeniería realmente, uh-huh. no trabaja ningún mexicano. Todos son alemanes. Ok. Los traen desde allá. Y esto creo que tiene que ver porque un profesionista que viene de allá está acostumbrado a competir, a ganarse un lugar. Y aquí en México, como realmente no nos cuesta tanto el obtener un título o un grado, pues a veces no pones tanto el empeño. Y sobre todo también como que los egresados que llegan a las empresas, ¿no? Y a veces es como, o sea, no te veo con un nivel, pensando que vienes de un nivel superior, sí, no sí. Lo demuestras, ¿no? Exactamente. Y tampoco tienes como que las aptitudes como para mejorar ese nivel. Uh-huh. Porque estás ya acostumbrado a algo. Estás acostumbrado, por decirlo de algún modo, a lo fácil. Y alguien que viene de allá, pues sabes que va a estar siempre ahí al tiro. Siendo competitivo, ¿no? Buscando solucionar y dando más. Porque, por ejemplo, sí, o sea, yo creo que en mayoría pasa esto y más por estas, lo mencionamos un poco de la escuela, de educación privada, pero estas escuelas que es tan fácil entrar y tan fácil salir, que ahí lo que más importa es la colegiatura que la educación. Pero sí, depende, salen, se venden más barato que alguien que a lo mejor dice, oye, espérame, ¿no? A mí sí me costó y no voy a entrar, ¿no? Uh-huh. Pero pues también es el problema de las empresas, porque también tener ese tipo de empleados, pues, va a ser el resultado de tus servicios o productos, ¿no? Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Y lo que yo he visto es que al final del día, cuando tú llegas a una empresa, te tienen que capacitar. Sí. O sea, te van a capacitar más como porque egresado. Tienes que meterte dentro del mundo de los procesos de la empresa. Entonces, ¿tú crees que conviene pagarle la misma capacitación a una persona que aparte te va a cobrar 3,000, 4,000 pesos más que a la persona que te va a cobrar poquito? Los empresarios son inteligentes, entonces ellos dicen, pues en lo que voy a gastar en capacitar a este que no sabe nada y que me va a cobrar menos, pues el otro me lo va a cobrar en un año, entonces mejor capacito mejor a este. De todos modos voy a traer a alguien que sí sabe de otro país para que sea su jefe. Sí, porque viéndolo este realmente no me va a dar más. A lo mejor el otro me lo puede dar, pero también no sé. Y me va a cobrar más. Te va a cobrar. Y me voy a la segura. Me traigo a alguien que desde chico, desde adolescente, estuvo preparado para competir y estuvo preparado para ganarle un lugar a 99 personas más, ¿no? Y del mismo nivel, ¿no? Y del mismo nivel. Y a veces es una realidad que un ingeniero alemán, que un ingeniero de Estados Unidos, sabe muchísimo más que un ingeniero mexicano. No, hay que aceptarlo. O sea, sí hemos hablado de la calidad que hay en la escuela. Fíjate, hay una escuela del Politécnico que compite mucho allá en Estados Unidos, en robótica y cosas así. ¿Cuál es?
la voy a omitir. Ok. Por respeto a mi alma mater. Okay. Pero ellos van a competir a Estados Unidos, a guerras de robots, a torneos de robótica. Y son muy buenos, realmente tienen un nivel... desde mi perspectiva es una de las mejores escuelas de ingeniería del Politécnico, si no es que es la mejor. Ok. Pero muchas veces las finales se las ganan a chavos de prepa. No a chavos. Aquí somos estudiantes de ingeniería. Uh-huh. Vas a competir contra chavos de prepa. Y les ganas. Pero son chavos de prepa. De prepa, o sea, no es ni siquiera el nivel que... Prepa. No todos, pero sí algunos son de prepa, a los Uh-huh. que les ganas. Y te traes trofeos. Y también debo reconocer, se han traído trofeos contra universidades, contra gente así. Sí, existe. Hay sociedades, por ejemplo, SAE, la gente que está metida en ingeniería, me imagino que conoce SAE. Entonces haces competencias de automóviles, competencias de aviones, y vas a competir contra otras universidades. Y realmente ahí te das cuenta de que a veces el nivel educativo de México pues está muy por debajo de el nivel educativo de otros países. De otros países. Que también tiene que ver mucho el impulso económico que a veces hay, ¿no? Alemania, por ejemplo, hablando de Fórmula SAE. Fórmula SAE son proyectos, prototipos de Fórmula 1. Alemania siempre lleva autos geniales, con materiales que pesan menos que una hoja de papel prácticamente, ¿no? Uh-huh. Y también una ingeniería muy, muy buena. Y aquí a veces en México... Lo que decías hace rato, o sea, hay una cantidad enorme de dinero que se destina a educación, pero cuando tú pides dinero para uno de estos proyectos, pues simplemente no aparece. No se ve el recurso, ¿no? Entonces tienes que andar ahí en el fierro viejo buscando con qué vas a armar tu carrito. Difícilmente le vas a ganar a una escuela alemana con un carrito ahí con estructura de fibra de carbono y cosas así, ¿no? Pero son muchos factores que influyen, que al final del día, pues también impactan cuando tú egresas. Uh-huh. Pero bueno, no debemos culpar de todo a la educación como tal, sí, claro que no. ni al sistema, ni al dinero que a veces no hay. Porque también como personas, nosotros tenemos esa decisión de hacia dónde vamos, hacia dónde queremos ir, qué queremos, ¿no? O sea, nos podemos pasar quejando de que no, la educación en México es una basura, de que falta dinero, de que faltan salones, de que no hay computadoras, de que no hay un matraz en el laboratorio, de que los tubos de ensayo huelen feo. Pero pues realmente el que quiere... pues sale, ¿no? Sale. Y si realmente el que quiere, pues nota que la educación en México es mala, pues se va a otro país. Pum. Sí. Y que hay casos, no sé si hay mucho estudiante que se va. Y es una buena perspectiva. Pareciera que cuando se sale al campo laboral se hace enfrentarse a otro mundo y es un hecho, ¿no? Pero también, ¿qué pasa en tus últimos semestres de universidad o de educación superior? Uh-huh. Le comentaba a Carlos, los programas trainee, ¿no? Son muy sonados. Son muy buenos. Y de empresas de nivel mundial. Sí. O sea, no son cualquier empresa la que lo ofrece y también se ofrece aquí en México. Sí, Ford, General Motors, Grupo Modelo, ADO, HDL, DH. Uh-huh. Pero sí, por ejemplo, o sea, son programas que a lo mejor... es que, a ver, aquí voy a entrar, como dice bien Carlos, a la perspectiva desde que estás estudiando. O sea, realmente, ¿cómo te encuentras a ese nivel, ¿no? ¿Qué plan de vida tienes? Es que sí es necesario hablar de un plan de vida. De qué línea tienes marcada para seguir adelante, ¿no? Que ya no es cualquier nivel. Yo recuerdo experiencia propia. Fue en una práctica que hice por parte de la escuela a una empresa. Y fue donde conocí este programa, ¿no? El programa Train. Donde básicamente, antes de terminar tus estudios, y con ciertos niveles ya antes de terminar tus estudios, o sea, ya tener un dominio de inglés, algunos, comprobar conocimientos, tener ya habilidades o al menos conocimiento de algunos programas de cómputo. Puedes presentarte o puedes entrar a este tipo de programas, donde el programa prácticamente lo que se encarga es de moverte en las áreas de la empresa. O sea, aquí vas a estar circulando, estando en las diferentes áreas que tiene una empresa. Recuerdo de esta práctica que fui, te mantienen así en diferentes áreas, es un tiempo de 10 meses si no mal recuerdo, y al final te piden un proyecto, ¿sabes? Que tiene que estar relacionado a las áreas que viste y, obvio, un proyecto relacionado a solucionar un problema. Y que tiene impacto directo en la empresa. Pero ¿qué pasa aquí? Que si terminas el programa, bueno, eres seleccionado, terminas el programa y lo haces bien, puedes tener la opción o es seguro que primero ya tienes una plaza ahí en la empresa, ya, en primera.
Y en segunda ya incluso puedes pasar a un nivel gerencial. Ujú. Porque en esos 10 meses ya estuviste en chinga. Pero ojo aquí, estuviste en chinga. Lo que amerita que ya estás poniendo empeño desde antes de terminar la universidad. Exacto, o la sí, escuela sí, de sí. nivel superior. Ya estás metiéndote al mundo laboral. Pero a veces, ¿qué pasa? O sea, a veces, ¿quién tiene la noción de estos programas? O sea, los programas son muchos. Sí, Empresas exacto. son muchas. Lugares, no vamos a decir son muchos, pero hay suficientes como para que uno entre, ¿no? Sí, Pero a veces, ¿qué exacto. pasa? El estudiante, o sea, no estás en eso. O sea, estás Sí, terminando la carrera y ni siquiera tienes el inglés, no. es que es lo que hablaba hace rato, o sea, realmente no eres consciente de lo que implica estar en la universidad. O sea, Exacto. cuando entras a la universidad, a veces entiendo que no sabes ni qué onda con tu vida. O sea, para empezar, a veces ni siquiera sabes qué quieres estudiar y te metes porque para allá se fue tu amigo, o porque para allá te dijo tu mamá o tu papá, o porque piensas que ibas a ganar mucho dinero. Entonces, no eres consciente de realmente hacia dónde vas. Uh-huh. También yo conozco estos programas. Tuve la oportunidad de estar en una plática ahí de Grupo Modelo cuando estaba lanzando su programa. Ahí me enteré que Grupo Modelo ya no es mexicana. Ya es, creo que los dueños son europeos, no recuerdo de dónde son los dueños. Y ellos dijeron, o sea, porque como tú dices, no es que todos entren. Tenemos 20 lugares. Estábamos en un auditorio, éramos como 500 gentes. 20 lugares. A los 20 que sean seleccionados, con todo lo que tú dijiste, o sea, exámenes de conocimientos, actitudes ya aptas, profesionales para trabajar, nivel de inglés, que te piden un nivel ya avanzado, de comunicación sobre todo. Y el inglés es importante, según el Grupo Modelo, porque el trabajo no lo haces aquí, te mandan a otros lados. Como tú dices, andas vagando por todas las partes de la empresa. Y me acuerdo mucho que la señorita que estaba dando la información dijo, los que sean seleccionados tienen que estar preparados porque 15 días después de que les demos un nombramiento, se van a Los Ángeles, me parece, a una sucursal que tenían allá. Y todo va a ser en inglés. Y como tú dices, son 10 meses, 12 meses, 8 o 9 meses, los que sean. Pero ¿dónde andas? ¿Pero por qué? Porque están formando gerentes. No están formando empleados, no están formando al típico supervisor que van a contratar cuando salga de la escuela. Uh-huh. Están formando gerentes. Y por eso es tanta gente y seleccionan tan poquito. Porque tienes que competir en cuanto a conocimientos, en cuanto a dominio del inglés. Yo desafortunadamente pues no sabía inglés. Uh-huh. Porque no era consciente de eso. Sí, o sea, a mí me valía. Yo fui a la escuela y dije, bueno, pues ya a ver qué sale, ¿no? Sí, sí. Y yo no sabía inglés. O sea, realmente yo no aprendí inglés. Y hoy digo, bueno, quizá mi vida sería diferente si yo hubiera aprendido, o si yo hubiera sabido inglés en ese momento que fui apto para ese programa. Sí, y poder entrar a ese programa, ¿no? Porque es interesante, o sea... Es muy bueno. Y digo, pues yo creo que nadie te ofrece eso de, pues si entras aquí, o sea, es realmente lo que te digo. Haces el esfuerzo cuando entras a la universidad, quizás los primeros 3 años, de aprender inglés, de no dormir, de estar ahí, de aprender. Aprender a enfocarse también en las cosas. Uh-huh. Pero llega el momento, y estos programas los tienen, al menos que yo sé, todas las universidades públicas. Sí, es un programa abierto a... No es que lleguen así como que... Yo quiero el te vayan a buscar a tu salón y te digan, órale, ahí está el programa. No, o sea, pero llegan a las escuelas y las escuelas los ponen, los publican y tú puedes ir y tú puedes participar. Y si tienes la fortuna y los conocimientos, pues te vas a quedar. Entonces no es como que algo exclusivo. Todos podemos acceder a ello. Pero como te repito, o sea, primero tienes que hacer un trabajo previo y prepararte para eso, para que cuando llegue la oportunidad, aquí es lo que muchos dicen, ¿no? Las oportunidades se toman. O sea, si tú ves la oportunidad, agárrala, no tengas miedo. Ve, y yo sin saber inglés fui. Dije, pues igual y pega, ¿no? No quedé ni modo, ¿no? Así es esto, a seguir caminando, porque pues no pasa, ¿no? Sí. Entonces, pero si no te preparas, si no eres consciente de que ya estás en la universidad, de que el siguiente paso es salir a trabajar, pues realmente, pues no hay así como que mucho. Entonces, no es tanto quejarse de la universidad, no es tanto quejarse del sistema, del sistema, del cómo manejan la educación, sino también de lo que tú haces cuando tienes la oportunidad de entrar y valorar sobre todo que pues aquí es muy fácil entrar a una universidad. Uh-huh. Lejos de hacer marchitas, pues mejor ponte a estudiar y sigue aplicando, sigue esforzándote y cuando ganes un lugar, pues realmente aprovecha. Ajá. Y bueno, y también es importante hablar pues de los egresados de las escuelas públicas, ¿no? A fin de cuentas somos buenos. O sea, la verdad, egresados de escuelas públicas son muy, muy buenos. Hay personas muy capaces que entran a grandes empresas. Tengo compañeros, ¿no? Que tú también los tengas, que están en estas empresas, ¿no? De nivel mundial y lo están haciendo muy, pero muy, muy bien, ¿no? Entonces,
digo, hay que ver que están estos programas desde que estás estudiando para poder vincularte o adentrarte a lo que es el campo laboral. Hay que aprovecharlos. O sea, si están estudiando, alguien de los que nos escucha está estudiando, aprovechen. Porque pues, es un gran paso o una gran oportunidad de aprovechar estas opciones del training. Pero ya como egresados también somos muy capaces de hacer cosas en las empresas. Y de hecho también se mide la calidad de los estudiantes, ¿no? De los egresados. O sea, sin duda, la mayor contratación o mayor personal que hay de egresados a nivel profesional de ley vienen siendo las escuelas como la UNAM y el Poli, ¿no? Son las principales. Igual escuelas privadas, también saben, hay escuelas muy buenas. También hay profesionistas de estas instituciones. Pero bueno, creo que le hemos dado o hemos comentado lo suficiente sobre la educación, ¿no? Sí, pues aquí, a manera de consejo quizá, como siempre lo decimos en este programa, al final del día, pues la idea o la decisión final es tuya, ¿no? Lo que pienses, pues es muy tu bronca. Pero sí como consejo, pues yo les podría decir, valoren el tiempo que tienen. O sea, realmente quien tiene la oportunidad de estar en una universidad y sobre todo que está en una carrera que pues ustedes eligieron, que fue de su elección, que fue de su agrado, sean conscientes del tiempo que están invirtiendo ahí, sean conscientes del esfuerzo que están haciendo. Y no solo ustedes, sus hermanos, sus papás, quien los apoye, ¿no? Económicamente, moralmente. El tiempo no va a volver. Y si realmente desaprovechan estos 4 o 5 años que se avienten ahí, pues las consecuencias van a ser al rato para ustedes. Como dice Miguel, en el área laboral hay mucha gente muy buena. Hay gente que conocemos que está desempeñando puestos importantes en empresas importantes, no solo nacionales, sino internacionales. Gente que le va muy bien, pero también yo tengo la experiencia de conocer gente que pues le ha ido mal, ¿no? Sí. Y pues le ha ido mal, a veces uno dice, pues es que tuvo mala suerte, o el típico no hay trabajo, ¿no? Uh-huh. O nadie lo valora. No, realmente seamos honestos con nosotros mismos. Es gente que pues, le interesó poco la escuela. Sí. Es gente que nunca se esforzó por aprender un poquito. Porque quídense esa idea de ir a una escuela y de ir a pasar materias. O sea, al final del día la calificación la compras, si tú lo quieres. Si tú lo quieres. Te la ganas en una ida al teatro. Pero si tú aprendes realmente no vas a tener necesidad de eso. Entonces, al rato si no te va bien, pues voltea hacia atrás y mira qué hiciste mal. Y si todavía estás en ese punto donde puedes cambiar eso, pues entonces échale ganas y pues, aprovecha tus 4 o 5 años. Aprovecha el gasto público, que no sabemos a dónde va todo el dinero, pero aprovéchalo. Aunque sea poquito, deja de culpar al sistema, deja de culpar a tus profes. Si tú ves que tu profe se va a dormir al salón, como nosotros lo vimos muchas veces, pues déjalo que siga durmiendo y estudia tú, esfuérzate por aprender. Ese es un pequeño consejo que yo les puedo dar. Pero, y también hay algo muy importante en esta parte de estudiar y de egresar. Hay un camino bastante interesante, muy muy interesante, que normalmente como egresado piensas en un posgrado, ¿no? Es como la siguiente meta. Lo tienes en mente. O sea, ya sea estás trabajando, un posgrado se ve como más una mayor oportunidad de obtener un mayor ingreso, un mejor puesto. Es como se ve en el campo laboral. Sí, sí. Pero créanme que estudiar un posgrado va más allá de eso. Digo, aquí Carlos tiene más experiencia. Él tiene un rumbo distinto a un egresado normal que va por el empleo. Yo fui por una beca. Fue por una beca. Pero aquí voy a hablar un poco de mi parte. Como típico egresado, trabajando. Y es no sé si la necesidad o el interés por estudiar más, ¿no? Y desde el principio entra en este aspecto de que a lo mejor para una mejor posición en una empresa, ¿no? Uh-huh. Pasa que entra esta parte del posgrado, una maestría, y se vuelve muy interesante. Incluso en la parte de tu madurez o la madurez que vas adquiriendo al paso de los años, pienso que igual estar en un posgrado te alimenta mucho en otros aspectos, ¿no? Educativos, mentales. No, pues lo digo que es una perspectiva personal, ¿no? Sigue cambiando tu forma de pensar. Pero es un camino bastante interesante. También hay un pago de por medio. No crean que nada más es por
por el bien a la educación. Bueno, sí, o sea, también es un aporte al conocimiento y como país sobre todo, porque este país, y Carlos Emanuel lo ha mencionado, y lo mencionó en el episodio 1, por si no lo han escuchado, vayan a escucharlo. Este país necesita ingenieros, sobre todo, necesita gente capaz, gente estudiada que... Pues somos un país tercermundista, ¿no? Uh-huh. Eso, por más tecnología que compremos y que haya gente que se forma un día antes para comprar un iPhone de 40,000 pesos y lo tienen en la palma de su mano y tiene casi al mundo entero ahí, realmente este país necesita tecnología. Y el que hoy en día todos tengamos un teléfono en la mano no quiere decir que México sea un país tecnológico. Un país como nosotros, tercermundista, que nuestra economía apenas camina, realmente lo que necesita es gente que saque adelante el país, gente que genere ciencia, genere tecnología. Los países que hoy en día son potencias no se hicieron ahí peleando entre ellos o regalando dinero o cosas así, no. Se pusieron a trabajar, se pusieron a invertir, se pusieron a generar infraestructura, se pusieron a diseñar tecnología. El gobierno empezó a apoyar pequeñas ideas de gente universitaria. Ahí están hoy en día las grandes corporaciones, Microsoft, Apple. Fueron ideas que surgieron de gente que estaba estudiando. Y por ahí decía, ¿no? Pues abandonan la universidad, por ejemplo, el caso de Bill Gates y lo que hicieron después, ¿no? Pero justamente es a lo que voy. Este país necesita desarrollo tecnológico y científico. Uh-huh. Es la única forma en que México va a crecer. Va a sonar a introducción de tesis de licenciatura y de ciencias sociales, ¿no? México es un país megadiverso, pero eso es cierto, o sea, sí, realmente sí. Es cierto. México es rico y cuando lo ves desde afuera, desde el nivel internacional, muchos otros países ven a México porque México es un país bello, tiene climas muy diversos, recursos, en sus diferentes áreas, recursos naturales. Hasta hace unos años había hasta para aventar para arriba, hoy en día ya